Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El jueves por la noche, el Señor reunió a sus discípulos en una casa de Jerusalén para celebrar la Pascua judía, la Pascua hebrea, pero también para instituir la Cena del Señor en un ambiente muy especial aquella noche con sus amados discípulos. Es interesante que en el libro de Mateo capítulo 26, en esta narración, encontramos que el Señor utilizó dos elementos importantes, el pan y el vino. Y el texto sagrado dice que el Señor tomó la copa y al dar la copa a los discípulos les dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es interesante la institución de la Cena del Señor. El griego le llama la Eucaristía. Y es interesante cómo el Señor, al tomar aquella copa de vino, dice el Señor a sus discípulos: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es interesante toda esta narración y esta institución de la Cena del Señor, pero me llama poderosamente la atención cuando el Señor habla de un nuevo pacto. ¿A qué se refiere el Señor cuando habla de un nuevo pacto? Bueno, en la mentalidad de los discípulos ahí presentes, ellos relacionan el nuevo pacto que el Señor habla aquí con lo que el profeta Jeremías en el capítulo 31 ha prometido al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. En esencia, el nuevo pacto en la mentalidad de los judíos tenía referencia a los beneficios, a la provisión que este nuevo pacto haría en favor de Israel y de Judá. Por supuesto que el nuevo pacto tiene conexión con el antiguo pacto y ahora nos preguntamos cuál será ese antiguo pacto. Y la verdad es que el antiguo pacto es el pacto mosaico. Cuando pensamos en pactos nos preguntamos realmente qué es un pacto. Bueno, un pacto es un tratado, es un acuerdo, es un compromiso. Y sabe que en la Biblia hay una buena cantidad de pactos. Algunos son pactos unilaterales, algunos son pactos bilaterales. Los primeros es donde una sola persona hace el compromiso de cumplir un pacto. El segundo, un pacto bilateral, es donde hay dos partes. Lo cierto es que en la Biblia encontramos esas dos clases de pactos, pero aquí se refiere el Señor a un nuevo pacto, un pacto unilateral, diríamos, porque es el pacto que el Señor va a firmar precisamente en la cruz del Calvario. Para los judíos, como ya lo dije, ellos relacionan un nuevo pacto con lo que el profeta Jeremías en el capítulo 31 ha dicho. ¿Y cuáles son los beneficios de aquel pacto? Bueno, principalmente es el perdón de los pecados. Precisamente Jesús dice aquí: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Por supuesto, para los hebreos este nuevo pacto tiene muchas implicaciones, pero en esencia se refiere aquí al perdón de los pecados, que en el pacto antiguo, en el pacto mosaico, el perdón de pecados se alcanzaba por medio de los sacrificios, pero en este nuevo pacto el perdón de pecados se alcanza por fe en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Ahora nosotros nos preguntamos si ese pacto nuevo tiene implicaciones también para los creyentes de este tiempo, para usted y para mí, miembros de la iglesia. Y por supuesto debemos de entender que sí los tiene. Específicamente tiene que ver con el perdón de los pecados, porque el texto lo dice. De nuevo dice aquí el texto: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Así es que usted y yo hoy en día, basados en el nuevo pacto que Jesucristo firmó en la cruz del Calvario, nosotros hoy tenemos el privilegio y la provisión del perdón de todos nuestros pecados. No hay pecado que Dios no perdone. Todos nuestros pecados pueden ser perdonados cuando nosotros colocamos nuestra fe en la persona y la obra de Jesucristo en la cruz. Realmente tenemos que aprovechar esta gran oferta de Dios que Él firmó en la cruz del Calvario, este nuevo pacto, para beneficiarnos a usted y a mí con esa maravillosa provisión del perdón de todos nuestros pecados. Así es que
Le animo a usted que juntamente con el pueblo de Dios confiese sus pecados al Señor, pídale perdón, reconózcalo y disfrute de esta gran bendición que viene como resultado de aquel nuevo pacto que Jesús firmó en la cruz del Calvario. Esté pendiente porque mañana continuaremos reflexionando sobre esta importante actividad de Jesús en la cruz.